El juego es una característica de la naturaleza humana sin importar su nivel de desarrollo cultural o cognitivo. Todos jugamos en todas nuestras esferas, y de hecho se han encontrado patrones de los mismos juegos alrededor del mundo. La acción de jugar puede comprenderse como un proceso en la medida en que se entienda como una herramienta para el desarrollo y la socialización, pues al momento de aceptar roles dentro de los juegos, se tienen claridades y comprensiones frente a las regulaciones morales y las reglas, lo que mejora en gran medida la asimilación de estándares sociales. Por estas razones, jugar es la primera estrategia de aprendizaje que tenemos y es una herramienta eficaz para explicar y entender el mundo. Gonzalo Frasca relaciona los juegos digitales y analógicos como productos culturales que pueden interpretarse en dos planos. El primero, en donde se encuentra la lectura semiótica del juego, es decir, sus sentidos y características de sus elementos, y el segundo, denominado ergódico, término acuñado por Espen Orsted en 1997, que tiene que ver con la manipulación física de los objetos involucrados en el juego. Así que podemos decir que el juego es un provocador del aprendizaje por su naturaleza, como lo diría Espen de Fábrica de Sentidos, gracias a que los signos que convergen dentro de los juegos, además de ser polisémicos, pueden ser modificados o manipulados por quienes juegan, cambiando así su significado. El juego como herramienta pedagógica permite a los niños y niñas aprender en un entorno bien controlado, es decir, dado o en un entorno que ellos mismos creen, donde se vinculan tanto conocimientos lingüísticos como socioculturales. Jean-Paul Gee comprende a los videojuegos como una herramienta de la que podemos aprender mucho en términos educativos, puesto que se caracterizan por tener metas que se deben lograr o alcanzar por medio de estrategias puntuales, mientras se atraviesa por variaciones significativas de dificultad de los problemas dentro del juego. Estas máquinas de enseñanza no tienen como tal un sistema de evaluación más allá de la obtención de diferentes niveles o logros que se deben cumplir, por lo que quienes juegan no tienen la presión de la calificación dentro del proceso de formación. Además, a través de los juegos y videojuegos se permite una interacción tal por parte del jugador que es posible, en muchos casos, proponerse sus propias metas e incluso personalizar el juego a su gusto, elementos que fomentan el interés por la exploración, la creatividad, el trabajo en equipo, la curiosidad, entre muchos otros. Pero, ¿a qué se refiere el término ludoliteracy? Todo lo mencionado da paso a comprender no solo de qué se trata la ludoliteracy, sino de la importancia de esta. Para empezar, es necesario comprender que la ludoliteracy, como cualquier tipo de alfabetización, se entiende como el mejoramiento de habilidades y adquisición de competencias en los llamados juegos digitales. Según David Buckingham y Andrew Byrne, los juegos digitales pueden y deben ser estudiados como un tipo de lenguaje, como lo es el caso de la televisión, el cine, entre otros medios, a lo que se le agrega sentido al momento de evidenciar características similares entre los juegos digitales y el lenguaje escrito. Como ejemplo de esto, para ambos es necesario ir adquiriendo competencias y habilidades de manera gradual para su uso y comprensión. Una forma de dar claridad al objetivo principal de la ludoliteracy es desde las reflexiones de Buckingham y Byrne, quienes dividen esta alfabetización en dos tipos: la alfabetización funcional y la alfabetización crítica. La alfabetización funcional incluiría la adquisición de habilidades para el manejo del hardware y software del juego, es decir, habilidades para manejar los dispositivos y controles, además de habilidades para navegar a través del espacio del juego, utilizar los menús, las configuraciones y demás elementos que se requieran al jugar. Por otro lado, la alfabetización crítica de los juegos digitales relaciona las competencias funcionales adquiridas y el componente reflexivo y participativo, involucrando el análisis, la evaluación y la reflexión crítica sobre este medio. Esta alfabetización implica la adquisición de un metalenguaje, es decir, una forma de hablar de los elementos propios de los juegos digitales y todo lo que los rodea. Ahora bien, desde las reflexiones sobre la ludoliteracy de Daniel Aranda y Jordi Sánchez Navarro, las competencias y enfoques que deberían tener en cuenta son: primero, jugar juegos digitales, que relaciona el aprender a jugar con una búsqueda de garantías en oportunidades equitativas de acceso a los juegos digitales, de conocimiento de las tecnologías y de los recursos de estos, para fortalecer habilidades como el entendimiento de los principios de la interacción humano-máquina, el reconocimiento de patrones y la comprensión de las interfaces de juego.
Segundo, el entendimiento de los juegos digitales, en los que se busca reconocer los sentidos sociales, económicos, culturales y tecnológicos de los juegos digitales, desde el juego como actividad, los juegos como una simulación del mundo, los juegos y el aprendizaje, los juegos como artefactos culturales y el alcance crítico y reflexivo de los juegos, que es una deconstrucción de la producción económica, tecnológica y cultural de los juegos. Tercero y último, producción de juegos digitales, que nace viendo la necesidad de juegos que permitan crear y compartir niveles, personalizar estos niveles y a los personajes, así como permiten que los jugadores puedan tomar partido en la creación colectiva de juegos. Dentro de este enfoque se pueden fortalecer habilidades como la elaboración de códigos, producción colectiva, modificación y contenidos creados por el usuario. Para finalizar, bajo los términos simplistas de la alfabetización funcional, se podría decir que una persona que juega bien es una persona alfabetizada en juegos digitales. Sin embargo, es necesario un desarrollo potente en la alfabetización crítica para lograr una verdadera alfabetización de los juegos digitales.